Y eso se siente en el corazón, se siente como, es que, sí, no, o sea, esto es todo lo que puedo lograr, así me veo 20 años más haciendo lo mismo. Y esas preguntas de pronto llegaban a mí cuando daba clases a niños, que es como lo que más hice en Querétaro, en donde más me formé. En la docencia yo decía, es que, o sea, sí me gusta ser maestra, pero ¿en serio maestra de preescolar por siempre? Y luego cambié y era como maestra, pero ahora de meditación, y me encantaba y tenía mis propios programas para niños y adolescentes, y ahí yo me veía como sí, esto es, y de repente en mi mente algo pasaba como, ¿es, es esto en realidad lo que quieres hacer? A mí lo que me funcionó mucho es eh, meditar, encontrar un, encontrar un camino espiritual es de lo más importante. Entonces, puede ser lo que tú quieras y prueba diferentes. Yo me encontré con budismo en Casa Tíbet Querétaro y para mí eso fue como un wow, como me dio dirección. Y por eso estudié la certificación, ¿no? Justo en esto, porque me ayudó. Y, y después así somos los seres humanos, tenemos algo y siempre queremos más, ¿no? Es como la naturaleza. Y también está bien, es como ya llegas a un punto y dices, es que esto ya no soy, ya no quedo, ya mi ciclo terminó, ¿no? Y esta temporada, por así decirlo, esta luna nueva, todavía estos días, nos, nos está diciendo eso de ciclos, de cerrar y procesar estos ciclos que se sienten en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Eh, yo tenía mucho miedo de renunciar por mis propias creencias, por mis propios patrones, por todo, pero justamente el budismo me daba esa certeza de poder encontrarme con personas que fueran para mí inspiración y que yo pensaba en mi mente, es que sí puede haber otra solución, hay otras maneras de poder tener abundancia y poder vivir mejor, ¿no? Y bueno, pues me crucé con personas que así lo hacían, que por ejemplo ella, una muy amiga mía que todavía admiro muchísimo, que todo el tiempo la veo también en este constante cambio, crecimiento, justamente ahora se fue y vive en medio del bosque, ¿no? Y eso quiere para su familia. Y ella me decía, es que el dinero lo puedes obtener de muchas maneras, no nada más con un trabajo de lunes a viernes, de cierta manera, ¿no? Eh, abre tu mente para que alcances a ver más allá. Y yo decía, pero dame la fórmula, o sea, ¿tú cómo le haces? Porque yo la veía que ella se iba de viaje y después regresaba, daba 1 o 2 talleres y con eso le daba para poder sobrevivir todo el medio año que se iba y luego regresaba y nada más hacía, o sea, como esta danza, como este movimiento tan fluido y tan fácil que yo decía, ¿en serio eso es posible? Y no me dio la fórmula de sus manos ni de su boca, como yo en este momento no te voy a dar la fórmula para ti, sino con su propio ejemplo. eh, yo dije, ¿qué hace? A ver, voy a estar atenta, ¿qué es lo que hace ella? Y la vi todo y era como, wow, ya entendí, ya entendí. Entonces es una manera de confiar, primero energéticamente, yo siento mucho energía. Entonces energéticamente, si tú no le das espacio a que eso nuevo que quieres llegue,
no llega porque está limitado. Entonces, si tú estás en un lugar de trabajo que no te gusta y dices, es que ya no me gusta, es que no sé qué, es que ya voy de malas, o simplemente lo que estás generando, tú no conectas con eso. No sé, hay personas, no sé si sea tu caso, pero algunas personas tienen que estar trabajando y saben que el dueño o la dueña son personas que no benefician, porque hay instituciones y trabajos que benefician a muchos, a muchísimos, ¿no? Pero hay otras que no. Y entonces tú eres responsable de estar promoviendo que esa empresa o que ese lugar tenga éxito, porque tu energía es divina, como la de ellos también. Pero tú estás dando, aparte de ir a trabajar, tu propia energía para que ellos crezcan. Si tú aceptas eso, está perfecto, quédate en el lugar donde estás. Si no, salte. ¿Cómo? Pues así, salte. Puedes buscar otro antes de que te salgas para tener certeza y control de no brincar de un lugar a otro. Otra cosa es, yo sí me salía y me salía y me sigo saliendo. Si un lugar para mí no me inspira ya en ese momento, siento que su energía ya fue, que el ciclo ya se cerró y tengo la posibilidad de decir no, y pues esos meses voy a comer arroz y frijoles, prefiero comer arroz y frijoles, feliz, pero no con este agotamiento mental, físico y espiritual de ir a un lugar donde no la paso bien. No, no. Entonces, mira, hasta los gatitos. Entonces así, siente tu corazón, siente tu alma, siente tu espíritu y hacia dónde quieres ir. Otra manera que yo vi y empecé a compartir con otros maestros también, que empecé a ver que, bueno, de lo anterior decidí vivir como esta persona y es mágico, o sea, es mágico. Sí, al principio es como, ay, pero es mágico, sí puedes, hay la posibilidad y sí existe eso. Esa es una parte. Luego conozco más personas así y digo, wow, no es la única, hay muchísimas más personas que lo hacen de esa manera. Otra cosa que yo digo y observé tanto en ella como en otros que me han inspirado es: invierten tiempo, energía y dinero en aquello que saben que les va a ayudar a estar felices. No invierten en aquello que ellos saben que si toman ese curso, entonces van a poder tener este trabajo, porque dicen que este trabajo es lo nuevo de hoy y que hay que hacerlo. No. Escucha de nuevo. Estas personas y yo, al igual que yo, invertimos en nosotros, invertimos tiempo, energía y dinero en aquellas cosas que nos hacen sentir bien, tener bienestar. ¿Sí? Entonces para cada quien es diferente. Ya por eso hay tanto arte, por eso hay tanta danza, por eso hay... Entonces tu primera cosa que tienes que hacer es invertir en algo que a ti te haga bien. ¿Qué te hace bien? Luego también es eso, como, ¿qué me va a hacer bien? Si te hace bien ir al psicólogo, ve. A mí me hizo súper bien. Aparte soy psicóloga y sí, ve al psicólogo. A mí me hace bien ejercitarme, moverme. Invierto para eso.
invierto para mis clases de danza, invierto para, bueno, el entrenamiento no, porque pues ya sé mucho de eso, entonces en eso no, pero invierto. Si a ti te hace bien meditar, ojo con esto porque no a todas las personas les hace bien meditar. Se desesperan, entonces depende de la meditación y hay por eso tantos tipos de meditación. Puede ser meditación visual, puede ser meditación como muy objetiva como shamatha, que es la que yo hago del budismo, puede ser vipassana, puede ser meditaciones en movimiento, puede ser meditación solamente cuando caminas, meditación al tomar busca qué es para ti la mejor meditación y pon esa meditación. Abajo aquí les voy a dejar las que yo tengo de apps que me van guiando y que a mí o sea, termino y digo, wow. Y yo siempre les recomiendo cosas que yo he probado. No te voy a recomendar meditaciones que yo no conozco. Te voy a recomendar las que yo hago y las que luego yo estoy meditando y creo también. ¿Sale? Entonces eso, meditar. Yo le invierto tiempo y energía, esfuerzo en libros. Me encanta leer, así que compro libros y le invierto. O sea, me gusta invertirle en el libro que me recomendó alguien o eso. ¿Qué más? A algunas personas les hace muy feliz nadar, nada. A mí la danza, pues ya lo dije. Comer, hay algunas personas que aman comer y luego se sienten las peores porque les gusta comer y es como, no, tienes tanto que enseñarnos. Entonces, si te gusta comer, invierte tiempo, energía y esfuerzo en cómo comer bien. Ayurveda es una de las magníficas cosas que yo he visto, que he seguido un poco porque no le he invertido para eso, porque yo soy más simple. Yo siento más aquí energéticamente y en mi movimiento. Ya la comida, ya que alguien haga videos sobre así. Todas estas personas que admiro, todas estas personas que viven felices y haciendo lo que les gusta, le invierten en eso que les hace ser felices. Y lo demás se va desarrollando poco a poco, ¿no? El trabajo, como que ya vas en más dirección de, oh, ok, me gusta esto, me gusta tal. Invierte, conozco a una persona también que admiro que le invierte en masajes y terapias. Entonces, ¿en qué le inviertes? O sea, porque le gusta, ¿no? Y yo también a veces invierto en ese masaje relajante que tanto quiero. Así que pues bueno, espero que este video sea de beneficio para ti y sobre todo para todas aquellas personas que se sientan igual, que recuerden que no están solos, que aquí estoy yo, que hay toda una gama afuera de personas, nada más necesitas buscar y abrirte a recibir y conectar con esa energía. Yo di el salto 360 grados y decidí renunciar, pero mi salto no fue de un día para el otro. O sea, yo esto lo fui en COVID, me dio claridad y decir qué voy a hacer, con quién quiero estar, mi vida qué, ahora qué. Y todo ese año que estuve haciendo lo que más me gusta y enseñando y compartiendo lo que más me gusta, todo ese año a mí me sirvió para tomar la decisión y venirme a vivir al mar, cerca del mar, para que me curara, para que me sanara, para aprender tanto, que he aprendido tanto aquí, ¿no? Que me encontré con una persona que yo creía que iba a llegar mucho más, iba a tomar más tiempo conocer a alguien así y no, cuando estás
abierta, atraes todo eso, entonces confía y si quieres moverte, muévete, haz todo para moverte. Yo me vine acá solamente sabiendo dónde iba a trabajar, dónde podía dormir y listo. Yo dije, lo demás no me importa porque confío en lo que yo soy y lo que sé hacer. Y pues bueno, soy feliz aquí, pero también todo tiene un ciclo. Entonces, esto ya me empieza a quedar chiquito, ya quiero y busco algo más grande y estoy abierta a eso también. Así que, bueno, ya mucho rollo.